Este caso, el caso de la Interoceánica. Vamos nosotros a seguir hablando sobre el penal de Barbadillo. ¿Cuántos expresidentes han pasado y se encuentran también en sus instalaciones? Para hablar sobre este tema está con nosotros Eduardo Darjen, él es politólogo. ¿Cómo está? Bienvenido a Noticias Tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ahora hablamos de Alejandro Toledo, que es el cuarto expresidente, ¿no es cierto?, que está en sus instalaciones. Estuvo Ollanta Humala también, pero también se encuentra ahora Alberto Fujimori y el expresidente Pedro Castillo. ¿Qué mensaje estamos dando con esta situación que está viviendo el país, ¿no? Porque parece que todos los expresidentes culminan su mandato, enfrentan un proceso y terminan en Barbadillo. Bueno, hay parte del mensaje que es positivo, ¿no? Que es que los que cometen acciones o delitos o actividades de este tipo, pues pueden ser castigados. Hay un poco la idea que en el Perú a los poderosos no les pasa nada. Creo que estos procesos muestran que sí, que puede pasar, y no solamente hay otros presidentes procesados, ¿no? Hay otros casos también de investigación. En el caso del presidente Castillo, por ejemplo, fue muy rápida la acción de la justicia con respecto al intento de golpe, pero además con las investigaciones referidas a actos de corrupción. Pero hay otra parte fea de esta historia, ¿no? Que es la de no poder corregir. Está Alberto Fujimori, cuyo régimen cae por delitos de corrupción, una corrupción diferente, concentración de poder en el Estado, desde el servicio de inteligencia, con subordinación de otros poderes, ¿no? Cae por eso, y luego es muy duro para un país que llegue el presidente Toledo, que era parte de la transición, y pasados pocos meses ya diseñe un esquema de robo en la gran infraestructura que se instalará en el país y se seguirá manteniendo para beneficio de un grupo de empresarios, un grupo de presidentes, a pesar de que la gran lección de la transición democrática era tenemos que combatir la corrupción. Eso es bien duro, ¿no? Y finalmente, bueno, el presidente Castillo, que llegó desde por la periferia de la periferia a luchar contra el sistema, a cambiar reglas de exclusión instaladas, termina haciendo uso de herramientas similares y buscando crear sus propias redes de corrupción en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Vivienda, nuevamente sectores vinculados a la construcción, ¿no? Entonces, creo que hay una historia positiva, pero sobre todo lo que hay es una historia muy negativa del aprovechamiento del cargo público en contra de los intereses de la población y la ciudadanía, ¿no? Muy bien, usted señala que estas personas, ¿no es cierto?, decían que eran el cambio o la transición democrática de nuestro país. ¿Cómo vamos con la democracia en nuestro país viendo todos esos acontecimientos? Y en su momento Alberto Fujimori también, ¿se acuerdan que era el antipolítico, el que iba a cambiar la política tradicional y estableció pues un sistema que tenía de autoritarismo y de corrupto, ¿no? Entonces son tres casos en los cuales son buenos ejemplos de cómo hay algo que corre el sistema, que pasa por democracia, que pasa por autoritarismo, que termina llevando a este tipo de aprovechamiento millonario de lo que debería ser usado en beneficio de la población. En el caso democrático, sin embargo, creo que el costo es mayor, porque la democracia se basa en la idea de que vamos a trabajar por el bien común, que la gente tiene un voto, que va a dar lugar a intereses, a pedidos, a necesidades, que los políticos van a responder a ellos, ¿no? El autoritarismo, pues, se esconde más en ese tipo de rendición de cuentas. En cambio, la democracia que se inaugura en el 2000 tenía como gran promesa responder a estas cosas y no se dio, ¿no? Entonces creo que en toda América Latina hay un desgaste democrático, hay un sentimiento de una democracia insuficiente, un agotamiento por lo que se ve como intereses que se meten al Estado en beneficio propio, ¿no? Desde captura del Estado hasta informalidad, hasta delincuencia y criminalidad que aprovecha el Estado para su beneficio. Pero diría que en el Perú tenemos niveles muy, muy altos de ese hartazgo, ¿no? Y de ese fracaso, ¿no? Muy bien, pero también, por otro lado, está cómo también nosotros elegimos, ¿no es cierto?, a nuestras autoridades, a las personas que van a tomar el control del país. No, por supuesto, no hay una fragmentación total en lo que es la oferta democrática y el entusiasmo. Esta misma población que
no confía, que critica, que en pocos meses quita apoyo quienes llegan a la presidencia, es la misma que se entusiasma en algunos momentos con algunas candidaturas que uno puede ver que van a llegar con antecedentes de corrupción o con antecedentes de arrogancia y de no escuchar y de no reconocer el costo de este tipo de prácticas en el pasado, ¿no? Entonces, por supuesto que hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como votantes, aunque también hay que decirlo, con mucha frecuencia en el Perú terminamos atrapados entre males menores, ¿no? Creo que sí hay demandas de la población que en muchos casos quieren un mejor gobierno y no se logran canalizar hacia mejores ofertas, ¿no? Oye, ¿y cómo evalúa usted esta figura? Justamente todas las personas que han ido a Barbadillo señalan pues el estado de salud, ¿no es cierto? Para que no estén ahí, sino vayan a estar en su casa, que su prisión se cumpla en el tema domiciliario. ¿Cómo evalúa esta figura que siempre es utilizada? Bueno, es parte normal de un proceso penal, ¿no? La gente no va a querer ir a prisión, por más cómoda que sea esa prisión. Igual el tema de ir a un establecimiento de salud, pero ahí lo que es clave es que el Estado tenga esta capacidad de decir sus condiciones son pues las de alguien que puede soportar un encierro, no tiene una condición excepcional, no es que se trate de una dolencia que estar en prisión ponga en peligro su vida, la democracia también tiene que tener ese tipo de gestos, ¿no? Sino mirar y decir, pues, lo que acá hay una ardito, una estratagema, ¿no? Para no estar en prisión. Ujú. Es una línea que donde los médicos tienen mucho que decir para evitar que haya abusos en el sistema y también para evitar que el deseo de la opinión pública de sanción pues, pueda llevar a injusticias, ¿no? Ahora, aquí hay dos mensajes, ¿no es cierto? En cuanto a las detenciones, a las investigaciones que se vienen realizando y también a las prisiones que se vienen dando. Uno es que se estaría haciendo justicia y el otro es que en el Perú tenemos gobernantes corruptos. Claro, eso es un poco lo que comenzaba, ¿no? Hay una cosa buena, diría yo, que en otros países estas cosas se amarran, a pesar de que puedas tener poderes judiciales y fiscalías poderosas o autónomas, la clase política logra demorar los procesos, esconderlos, porque hay acuerdos amplios entre sectores políticos y políticos que son más fuertes, ¿no? Con mayor peso en la sociedad, con mayor poder que logran evitar. Mira el caso Odebrecht, ¿no? En muchos países comenzó con similares descubrimientos que en el caso peruano y luego lo fueron enterrando, lo fueron bajando. En el Perú pasan dos cosas, creo. Primero, que los políticos son más débiles que en el resto de países, no son políticos poderosos, están siempre muy atados a estar en el poder para no caer en desgracia frente a estos actos de investigación. No tienen grandes apoyos populares, es más, el rechazo es altísimo, rechazo que a veces puede llevar a apoyar injusticias, ¿no? Hay que tenerlo siempre en la cabeza, ¿no? No todo es pues un linchamiento popular. Y la otra cosa que pasó en el Perú, creo, es que estos políticos se pelearon entre ellos. El primero que cae fue Ollanta Humala y en vez de el Fujimorismo, el APRA, tomar distancia y decir, oye, por estos criterios de repente yo también debo estar en problemas, más bien acuchillaron a Ollanta Humala, a Nadine Heredia, por lo que era un caso en ese momento, recuerdo, de aportes de campaña, ¿no? Ese caso abría la puerta y esos criterios para... Entonces creo que son de políticos débiles, pero más políticos que son entre inexpertos y rencorosos en cierto momento de polarización, que prefirieron pelear y hacer frente unido contra la corrupción, felizmente, ¿no? Porque se ha podido avanzar más que en otros países en la sanción de estos actos y de recibir más información. Pase lo que pase, hemos podido ver cómo operó una corrupción de alto nivel en la obra pública, ¿no? Millones que debieron ir para la población se fueron en coimas y probablemente también en justificar obras que no tenían un sustento técnico detrás, ¿no? Ujú. Ahora, justamente usted lo que está mencionando de estas coimas que han recibido, que dicen que se ha recibido, ¿no es cierto? ¿Qué perfil estamos teniendo de nuestros expresidentes, de las personas que están llegando justamente a ocupar el sillón presidencial? Yo creo, me parece que lo que uno ve ahí es lo generalizado, escucha de estas prácticas, ¿no? Basta con leer el libro de Quirós sobre la corrupción en el Perú para ver que este tipo de corrupción en la obra pública, en las adquisiciones del Estado,
a nivel macro, grandote, pero también a nivel pequeñito, está ahí, ¿no? Puede cambiar por el tipo de régimen, cuando el fujimorismo se concentra en las Fuerzas Armadas, en el Servicio de Inteligencia Nacional, en el uso político que se le da al mismo, en otros momentos como el actual, o en los años 80 se usaba más para, en línea con el modelo económico de esos años, para dar permisos, autorizaciones de importación, exportación. En los años 2000 tuvo que ver más con la infraestructura, con las licitaciones, con una serie de temas, y más recientemente pues con esta gran construcción, esta obra pública, y probablemente siempre con la prestación de pequeños servicios, donde también está muy enquistado, no nos quedemos solo en la gran corrupción, ¿no? Pero creo que lo que indica es una lección terrible, que es para la población, que es hay que poner vallas muy altas para los que llegan, porque sea que llegan ya con ganas de robar, o sea que la tentación les gana en el camino, lo que hemos visto son continuidades de corrupción muy, muy altas, ¿no? Pero ¿cómo estamos en el otro lado, en el lado de la población, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, estas También personas llegan con voto popular, pero también va a depender mucho de lo que ofrecen a la ciudadanía. ¿Cómo estamos sí, preparados como población? que creo que como población el reto, y es enorme porque tenemos pues una clase política muy delegitimada, es mirar con más cuidado que aquel que promete cambios de determinado tipo o que se rodea de personas que uno ya sabe que vienen con carga negativa, que no transparenta lo suficiente sus aportes de campaña, muy probablemente va a robar, ¿no? No ver a los nuevos políticos como salvadores, y también hay que decirlo, ¿no? Yo también creo que podemos encontrar en diferentes bancadas, en diferentes espacios políticos que no son corruptos, ¿no? Saber reconocerlos, intentar darle a ese criterio pues más peso de nuestra evaluación electoral, reconocer que se puede ser efectivo sin ser corrupto. Es más, que muchos de los políticos que han tenido más éxito a nivel regional, distrital, son aquellos que han dirigido bien sus recursos, ¿no? Tenemos felizmente algunos ejemplos de buenas municipalidades, donde podemos ver la diferencia que hace una buena gestión pública, ¿no? Ujú. Hay que intentar que eso se vea más y saber reconocerlo. Pero, digamos, mientras más precaria la política, mientras menos antecedentes, mientras menos experiencia de gobierno, yo creo que muchas veces nos jugamos loterías en los que la novedad y la novedad grandilocuente pueden ocultar formas de corrupción muy tradicionales, ¿no? Poner a los amigos, regalar obras, Ahora, y repartir. estas acciones, ¿no es cierto?, de lo ilícito, ¿se están normalizando? Es decir, nosotros estamos normalizando estas acciones ya teniendo antecedentes de expresidentes que son investigados. ¿Estamos A normalizando la nivel, corrupción? a ¿Estamos nivel, a normalizando lo nivel ilícito? nivel de la población es muy interesante, porque así como hay un rechazo mayoritario y cuando se le pregunta a la gente que rechaza la corrupción, la rechaza, cuando entramos a niveles micro, las encuestas muestran una mayor tolerancia, por ejemplo, a el nombramiento de amigos en puestos públicos, a dar algún beneficio a personas cercanas, o romper las reglas cuando puede ayudarme a cortar una situación que considero inadecuada, ¿no? Entonces, también hay un caldo de cultivo que muestra una situación extraña. Aquellos que dicen que la corrupción es terrible, injusta y piden sanción, pueden ser muy tolerantes a la corrupción en su vida cotidiana. El cambio de estas cosas requiere muchísimo trabajo, porque pasa por muestras claras de que hay conductas que no son toleradas y mucha docencia política para mostrar que esas conductas micros, que podemos ver normales o que son corruptas cuando las hace otro, en realidad construyen la tolerancia a la corrupción, ¿no? Lamentablemente, si la cabeza está robando, pues ya es muy difícil echar a andar estos procesos, ¿no? Muy bien, ya para ir terminando, ¿cómo esto impacta en nuestra imagen también como país? Creo que por un lado positivo, como digo, a diferencia de América Latina y países como Colombia, donde también estuvo metido con mucha fuerza Odebrecht, o México, donde también hubo, aquí cayó gente, ¿no? Ha caído gente, se ha avanzado, se ha logrado por una acción de la Fiscalía, eso es positivo. Por el lado negativo, obviamente, pues queda claro que tenemos un problema estructural de fondo, y también creo que es muy importante reflexionar sobre la necesidad que esta imagen corrupta no nos lleve a volvernos ineficientes o extremos en el tipo de investigación que pueda hacer Contraloría
o ponerle tanto candados a las cosas que nos permita ser flexibles y actuar rápidamente en temas de gobierno, ¿no? Puede haber consecuencias de volvernos extremadamente desconfiados, hacer más difícil la buena gestión, a la par que los corruptos y los ladrones siempre saben la forma de escapar del control del sistema y seguir robando, ¿no? Creo que requiere, pues, meterle mucha cabeza y no necesariamente el momento actual está para eso, ¿no? Es un momento actual más bien de mucha polarización, de mucha verborrea en la política y no de la discusión profunda de estos temas, que es lo que se necesitaría. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros en Noticias Tarde. Estuvo Eduardo Darjen, él es politólogo, hablando sobre el tema de los expresidentes investigados, ¿no es cierto?, que hemos tenido en estas últimas gestiones. Muchas gracias por haber estado en Noticias Tarde. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Seguimos